Como platicábamos la vez pasada, cuando hablamos de comenzar de nuevo, no es la manera tradicional que muchos inician el año y poner una meta nueva, sino regresamos al inicio, es decir, a las sendas antiguas. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios es importante regresar de nuevo. Y hoy vamos a hablar acerca de a pesar de las circunstancias. En Génesis capítulo 1, versos 1 habla acerca de la creación y un momento muy importante en Génesis donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz del día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El Señor viene a la tierra y se da cuenta que es un completo desorden. Entonces el Señor, como es un Dios de orden, un Dios de belleza, un Dios de trabajo, se da cuenta que eso no responde a lo que a Él le gusta. Entonces Él empieza a tomar ciertas decisiones para que las cosas respondan a su perfecta voluntad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque nos vas a dar el poder, la autoridad para comenzar de nuevo y dar en el blanco de tu voluntad y poder prosperar, poder crecer y poder ver la victoria que tú nos has prometido. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces se encuentra un desorden, pero habrá que preguntarnos a qué le llamamos desorden, ¿no? Seguramente sabemos que es desorden porque las cosas no están en el lugar que nosotros le asignamos. Entonces, cuando las cosas no están en el lugar que nosotros le asignamos, entonces vemos que hay desorden, no está ordenada las cosas. Todo aquello que no está en su lugar, todo aquello que no está en el lugar correcto, decimos que hay un desorden, por lo tanto, nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, el mundo, a todas aquellas cosas que no responden al deseo original de Dios y que se cambió, se transformó, que no responde. Entonces encontramos un desorden, ¿no? Vemos familias desordenadas que no responden a los principios de Dios, por lo tanto hay un desastre. Podemos venir a la iglesia y a veces es algo similar como cuando los niños van a la escuela, que se bañan, se visten muy bien, se ponen su gelecito y entonces se les queda un poco de pelo levantado, ¿no? El famoso gallito. Bueno, resulta que a veces la iglesia, nosotros nos vemos muy bien peinaditos, pero traemos un gallo. ¿A qué me refiero con el gallo? Bueno, resulta que hay acciones, hay cosas en nuestra vida que no responden todavía al orden de Dios y todo lo que no hayamos hecho y que no hayamos vuelto a que responda conforme a la perfecta voluntad de Dios, pues entonces vivimos en un desorden, vivimos en un desastre y todo aquello que no responde a la voluntad de Dios, pues se ve mal. Es algo que nos va a generar problemas, algo que nos va a generar conflicto, algo que nos va a robar el gozo, la bendición y no vamos a dar en el blanco de lo que Dios quiere. Por eso es muy importante que podamos ver las circunstancias que enfrentamos y para poder comenzar de nuevo tenemos que darnos cuenta y enfrentar el desorden. Pero cuando hablamos del desorden, amados, quiero hablarles que estas circunstancias de desorden, nadie puede ver el desorden con un alma desordenada. En Mateo capítulo 7, versos 1-6, seguro conoce la enseñanza en contra de la crítica y la murmuración. En Mateo capítulo 7, versos 1-6, Jesús es muy tajante con respecto a eso y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando tenemos un desorden, cuando tenemos una alma desordenada, pensamientos desordenados, es muy difícil poder visualizar el desorden en el que vivimos. Y es mucho más fácil mirar el gallito de los demás. Mira, no te has peinado bien, mira todo, mira cómo traes el rímel, mira los colores que traes, mira los zapatos que portas. Es más fácil mirar los defectos de los demás que mirar la condición personal.
Entonces, cuando la iglesia enfrenta las circunstancias, habrá que pensar realmente cuál es la condición del orden en el cual yo vivo. Por eso es muy importante saber que es necesario que mi mente, que mi alma, mi corazón tenga que vivir el orden adecuado, mis sentimientos en el lugar correcto, mis pensamientos en el lugar correcto, para yo poder ver mi propia condición. Resulta que es algo que vivió. Es algo muy importante cuando nosotros no podemos visualizar el desorden, porque ¿quién puede ordenar un desorden que no ve? No puede tomar las decisiones adecuadas. Por lo tanto, pues ahí está, y esto es así, esto es normal, es algo que no puede cambiar, y no tomo las decisiones pertinentes cuando yo no puedo ver el desorden. Cuando yo me convertí hace aproximadamente 30 y tantos años, aunque usted no lo cree, yo llegué a Cristo alrededor de unos 15 años, algo así, en el tiempo de las explosiones de Guadalajara. Yo llegué y con el fuego del primer convertido, yo realmente no sé cómo estuvo la cosa, pero yo me convertí en un cristiano ¿cómo se llama? Muy extremo, extremo. Yo me convertí al Señor y tenía decisiones muy extremas. Recuerdo que había ingresado a la universidad, a la preparatoria. Y yo, muy poca gente sabe esto porque me da vergüenza decirlo, pero yo me entraba y comenzaba a debatir con mis compañeros, con mis profesores, y bueno, yo buscaba la oportunidad para debatir con respecto a Éxodo capítulo 20, y bueno, en aquellos entonces mucha gente era muy de la religión tradicional, entonces yo hacía y deshacía, y yo, no hombre, los ponía pero encendidos. De tal manera que durante el tiempo que estuve ahí, pues no hacía tareas, no presentaba las clases, me quedaba en los patios. Total que era un alumno desobligado, llegaba a mi casa, me ponía a discutir con mis papás, era un desastre. Aunque mi familia no era pues de recursos financieros, muchos de mis primos pues eran muy trabajadores, muy estudiosos, y los que eran de mi edad o de edad superior, todos habían conseguido becas, todos estaban esperando, trabajando por salir mejor trabajo. Conforme iban avanzando, ellos se convirtieron en gerentes, directores de empresa, y bueno, yo era cristiano y me corrieron de la prepa por desordenado, y entonces yo era muy feliz porque me habían corrido como el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo me quedaba cartito porque yo estaba muy contento porque les había dicho y los había mandado al infierno a todos, y yo era bien feliz, pero la gente me miraba a mí como un desastre, y mucho tiempo me sentí muy mal y muy avergonzado porque yo mostré un evangelio equivocado. Porque Jesús vino a amar a sus hijos, vino a traer restauración, sí, al infierno y todas estas cosas. Pero a mí no me interesaba eso, yo quería sangre, ¿verdad? Y entonces había un desastre. Entonces yo me quedé en la calle, pues sin estudiar, sin trabajo, con relaciones rotas con toda mi familia, pero una relación estrecha con Dios. Entonces, en ese tiempo, pues el Espíritu Santo me habló y pues tengo que hacer algo. Como que no está bien que haya hecho eso y haya roto que haya exhibido y bueno, pues haya hecho eso, no está bien. Tengo que voltear a ver un alma desordenada no puede ver su desorden. Entonces yo tuve que ver mi desorden y darme cuenta pues que tenía que trabajar, tenía que estudiar y tenía que dar testimonio del evangelio en Cristo en mi vida. Entonces yo decidí volver a comenzar, vi que me había hecho mal, que pasó una crisis terrible porque no ha confundido, Dios me has abandonado, yo defendiendo la fe y tú me has olvidado, yo soy de los demás, el qué dirán y tú dónde me has dejado, Señor. Y entonces sentí una voz celestial que me dijo, ponte a estudiar. Y me puse a estudiar, regresé a la escuela y entonces cambiamos la historia, porque en lugar de estar en todos lados predicando, volví a predicar. Sin embargo, pero esta vez fue distinto, me convertí en el mejor estudiante de la generación. Y entonces aprendí que cuando tú estás en ese rango de autoridad y das y muestras tu vida, pues la gente te escucha. Y me di cuenta que cuando eres el mejor, pues maestros, directores y los grupos ponen atención a lo que tú les dices, porque eres congruente con lo que predicas.
cuando la iglesia deja de ser congruente con lo que predicamos, pues somos como símbolos que resuenan. Y cuando hablamos de las circunstancias, el desorden que hay alrededor, muchas veces no podemos resolverlo porque no hemos tenido la valentía de preguntarnos cómo nos ve el mundo. De preguntarnos, mi trabajo como padre, ¿cómo lo estoy haciendo? Mi trabajo como madre, ¿cómo lo estoy haciendo? Mi trabajo como hijo, ¿cómo lo estoy haciendo? Mi trabajo como oveja de la iglesia, como líder, como todo. O sea, el apóstol, el rey David hizo esa pregunta delante de Dios: examíname y revísame. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque cuando enfrentamos las circunstancias tenemos que preguntarnos qué tanto es mi responsabilidad del desorden que se ha generado. ¿Qué tanto es lo que yo he causado a causa de mi ignorancia, a causa de lo que yo he realizado? Por eso sí hemos dado la oportunidad de poder desarrollar, de poder tener una mente ordenada, un corazón ordenado, ser responsables de nuestras decisiones. Esto no quiero decirles que no prediquemos el evangelio o que seamos débiles a la enseñanza, sino que seamos congruentes con lo que enseñamos y que enseñemos bien, porque eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de comenzar de nuevo, a pesar de las circunstancias, tenemos que enfrentar el desorden. Y cuando enfrentamos el desorden tenemos que decir, bueno, ¿a quién le toca el desorden? ¿No? ¿A quién le corresponde ordenar el desorden? ¿A quién? Porque el desorden en el mundo, el primer desorden que había, lo asumió Dios y creó e hizo la creación y formó la creación. Llegó el hombre con nuestra humanidad, con nuestra prepotencia, y desobedecimos a Dios y volvimos a generar un desorden. Pero entonces Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para que a través de esa sangre y esa redención y esa adopción que tuvimos por la sangre del Cordero, podamos poder también otra vez el orden. Y por eso Jesús nos dice, busquen la perfecta voluntad de Dios, a que se haga su voluntad, porque lo único que puede causar, que puede traer orden en la tierra es que se haga la voluntad del Señor. Porque todo aquello que no va a la perfecta voluntad de Dios es un desorden. Pero cuando enfrentamos nuestras circunstancias alrededor, podemos tener tres situaciones cuando vemos el desorden. Lo primero es que cuando vemos el desorden, posiblemente tenemos que preguntarle a Dios si hemos sido llamados para arreglar ese desorden. Porque tal vez el desorden que estoy enfrentando es el resultado de mis propios actos. Y el desorden que yo enfrento, si es el resultado de mis propios actos, entonces yo me arrepiento de mis pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando mis acciones responden a la voluntad de Dios, entonces el desorden empieza a disolverse y apartarse de mi vida, y todo el daño que había generado a medida que yo soy obediente, a medida que yo me restablezco al diseño original de Dios, a la voluntad de Dios, entonces las cosas vuelven a tomar el cauce y el orden que Dios espera para nuestras familias y lo que espera para mi vida. A medida que yo reconozco todo el desastre que yo hice, entonces dice la Escritura que Él desde los cielos escuchará y sanará mi tierra. Entonces, cuando nosotros reconocemos todo el desastre que hicimos y tomamos medidas al respecto, entonces Dios me concede autoridad para poder restaurar. Y es lo que le sucedió a David. David había sido adúltero, asesino, había tenido un hijo fuera del matrimonio, y entonces le dijeron que ese niño estaba entre la vida y la muerte. Y David, pues, asumiendo su responsabilidad, asumiendo su pecado, asumiendo lo que había hecho, dice que se puso en tierra y no comió, estuvo orando, peleando, pidiendo misericordia por esa criatura, diciéndole: Señor, pues qué culpa tiene ese bebé, perdóname, ten misericordia. Sin embargo, ese niño murió, porque David afrontó las consecuencias de su pecado. David fue valiente para enfrentar el desorden que había formado, y a nadie lo culpó, a nadie se lo enlazó. Él afrontó el resultado de sus malas acciones. Y el desorden que formamos debido a nuestro carácter, a nuestra ignorancia, nuestra forma de ser, nuestra falta de preparación, por no escuchar a los demás, cambia y se ordena cuando cambiamos nuestra forma de vida
por una vida que Dios quiere que vivamos. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, el desorden que hemos generado cambia, es transformado. Y doy gracias a Dios en mi vida, porque ese mal testimonio que di en mi familia, a los años un familiar hizo un daño contra nosotros, pero también así como fue público que había avergonzado el evangelio, también fue público que había crecido, que había madurado, que tal vez había perdido años de mi vida universitaria y que no gané lo que mucha gente alrededor mío esperaba, porque bueno, desde pequeño decían ellos que era un joven talentoso, y que no hice lo que ellos esperaban de mí. Pero cuando tuve la oportunidad que esta persona nos había tanto daño y que pude perdonarlos y que pude estar allí para mi familia, fue evidente que el evangelio tiene sentido, que el evangelio tiene poder y que el evangelio tiene una riqueza especial para las naciones. Y muchos de mi familia han recibido a Cristo, y cuando alguien fallece tengo la oportunidad de ministrar, no porque me dan la oportunidad, sino porque tengo un prestigio, una autoridad en la familia de que Cristo es realidad, y que el muchacho aquel que no entendía el evangelio ahora es uno distinto, que conoce el valor y el poder de lo que Cristo hizo por nosotros, y que es un evangelio para todos, un evangelio sí que nos salva del infierno, pero un evangelio poderoso para restaurar vidas. Entonces encontramos diferentes territorios, uno que yo puedo cambiar, pero el que puede cambiar está ligado a mi vida, a mis decisiones, está ligado a mí, está en mi poder, en mi coto de autoridad. Pero hay otra autoridad que no responde a mis malas acciones, sino que nos encontramos como iglesia. Ese segundo territorio es el que hemos sido llamados a traer orden ante las circunstancias cuando yo funciono como iglesia. Esta tierra anhela ansiosamente, ardientemente el despertar de la iglesia. Y a veces nos ponemos a pensar cómo es que la iglesia puede generar un avivamiento. ¿Cómo podemos traer un sacudimiento a esta nación? Y es muy sencillo, que la iglesia obedezca a Dios. Es una revolución en este tiempo donde la rebeldía, donde la ansiedad, donde el mundo enfrenta incertidumbre, que dentro de esta tierra la iglesia brille con esposos que tratan bien a sus parejas, con empresarios que trabajan y no defraudan a sus clientes, que tratan bien a sus empleados, que pagan sus impuestos, con estudiantes que hacen lo correcto, que estudian, que se preparan, con familias que responden con un ejemplo, con integridad, con equidad, con justicia, que son equilibrados, que muestran el amor, la misericordia, que muestran la piedad por los débiles, que visitan a los enfermos, que se preocupan por los que no tienen. Y cuando la iglesia responde como iglesia, hay una luz que no se puede apagar. Cuando la iglesia responde como iglesia, hacemos lo que Dios espera que funcione en el mundo. Pero la iglesia espera, quién sabe qué espera, pero no hace lo que Dios espera que hagamos. Dios no es complicado, nos ha dado su palabra. Gente que no miente, gente que no compromete el nombre del Señor en vano, gente que no es infiel, gente que no se mete con la familia del vecino, gente que cuida de los suyos, gente que respeta las indicaciones, gente que trabaja, gente que da el extra. La iglesia debe dar el extra. Por eso es que Jesús no le reclamaba, sino les enseñaba. Ante las condiciones de injusticia que ustedes viven, ustedes den el extra. Y el apóstol Pablo le enseñaba a los trabajadores y les decía, ustedes den el extra. Pero es que el patrón es perverso, sí, pero los demás hacen lo mismo. Los demás lo maldicen como tú, los demás le cierran las puertas como tú, pero tú eres la iglesia y tú debes de brillar. Y no podemos estar en las mismas condiciones que en el mundo de zozobra, de incertidumbre, de escasez, de pobreza, de miseria, sin liderazgo. Cuando Jesús nos ha dicho que somos cabeza y no cola, y tenemos resentimientos de cosas del pasado y no podemos perdonar cosas que pasaron hace 20, 30, 40 años y venimos cargando los mismos problemas de hace 30, 40, 50 años.
Cuando la Biblia nos dice cómo debemos funcionar de manera correcta. No es complicado. Entonces hay desórdenes que son por mi causa. Y hay desórdenes que como iglesia podemos mostrar la misericordia de Jesús cuando obedecemos a Dios. Pero hay un tercer territorio. Y ese territorio es que hay desórdenes a los cuales hemos sido llamados a no meterle mano, a dejarlos tal y como están. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí. Resulta que Moisés, Dios le habló y le dijo, no le pegues a la piedra, háblele. Yo tengo un plan para este pueblo. Y Moisés desobedeció y le pegó y le costó el ministerio. Saúl perdió el reinado porque se metió en cosas que no debió de meterse. Usted espere al tiempo de Samuel y le toca a Samuel arreglar el asunto. Esta misma acción Jesús nos enseña y dice, aguanten, tranquilos, no den sus perlas a los cerdos, porque los cerdos son generadores de desorden. Les gusta vivir en el desorden, no arreglan el desorden. Y cuando la iglesia arregla desórdenes que no le corresponde, entonces es un patrocinador del enemigo. Porque la persona hace su desorden y yo lo limpio. Y la persona vuelve a hacer el desorden y yo se lo limpio. Y la persona vuelve a hacer su desorden y yo le vuelvo a limpiar el desorden. ¿Cuándo se arrepentirá de las acciones que él hace? Porque yo me meto en desórdenes que no me corresponden. Y la iglesia tiene que ser entendida, tener discernimiento. Que a veces los líderes cometemos errores en decisiones equivocadas y a veces tenemos que enfrentar las decisiones, los costos de esas decisiones. Nuestros hijos van a enfrentar los costos de las decisiones de no consultar a Dios y tienen que afrontar la factura, porque si la afronta les sale más barato. Porque aquellas personas que evitan que no paguen el precio del dolor de una mala decisión, entonces patrocinan al enemigo, porque ellos no entendieron y no se hicieron más fuertes y no se hicieron más sabios, por cuanto yo me entrometí en la enseñanza del Señor. Y yo no me debo de entrometer en la enseñanza del Señor, porque hemos sido llamados a formar una generación inteligente, una generación que consulta a Dios, una generación que se hace responsable de sus malos actos. Y si una característica debe de tener la iglesia, es que la iglesia tiene que aprender y rápidamente hacernos responsables de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, el no haber escuchado a Dios, porque a veces el desorden no es porque alguien haya pecado o alguien haya hecho mal. Simplemente Dios no respalda cosas que Él no dijo. Y a veces queremos cargar cosas que Dios no dijo. A veces estamos empecinados en seguir adelante de decisiones que nunca Dios autorizó. A veces estamos empecinados por el orgullo, por la soberbia, porque dijimos en ir adelante en algo que Dios no está de acuerdo y estamos en contra de Dios. Por eso es importante que ante desórdenes que no nos corresponden tenemos que consultar a Dios y no meter la mano, porque Dios, Él es el Señor y su perfecta voluntad nadie puede ir en contra de ella. Entonces, cuando encontramos el desorden y queremos comenzar de nuevo, es necesario para ello tener discernimiento, tener sabiduría. Es muy importante que la iglesia sea sabia, sea inteligente. Y cuando hablo de inteligencia me refiero a Proverbios, que es el temor al Señor. El temor al Señor, eso nos da inteligencia. Y esto es muy importante porque cuando tomamos decisiones consideramos las canas. Alguien me preguntó y me dijo, bueno, hermano, yo tengo 76 años. 76 años, yo quiero empezar mi vida. ¿De qué piensa usted que pudiera yo trabajar? Pues de presidente, ¿no? Porque en Estados Unidos los hombres de 74 a 78 años son presidentes. Pero en México las canas es para embolsar en Walmart. Porque los países latinoamericanos no se nos ha enseñado a apreciar el valor de las canas. Piénselo. Aquí las canas no valen. Aquí las canas, el ser un anciano es un insulto.
Aquí ser viejito es una vergüenza. Pero en los países industrializados es un honor. Y la oferta de trabajo es ser presidente. Para nosotros no sirve. Porque el mundo nos ha enseñado que el consejo de los ancianos no vale, no sirve, y no es cierto. El valor de las canas tiene un poder para que podamos mejorar nuestras generaciones. Se nos enseñó en México, por ejemplo, a excepción de esta vez, y todo el mundo ofende al presidente porque cabecita de algodón y ya está, es un viejo chacho, y yo veo la ofensa. Y cuando yo veo un montón de ofensas, o sea, no es para el presidente, es para la gente adulta. Ser anciano no es una ofensa. Y las generaciones han aprendido a menospreciar a la gente adulta, y es una falta de respeto, y Dios no está de acuerdo en eso. Y hay una factura en pagar cuando una generación, cuando una nación olvida a la enseñanza de los ancianos, porque aunque no tengan una formación empresarial, aunque no tengan una formación educativa, tienen experiencia, y esa experiencia nos sirve. Y hay que escucharla, y la palabra del Señor debemos escucharla. Los países latinoamericanos no leemos, lo más que hacemos es terminar la licenciatura, no nos actualizamos, no nos gusta leer ni la Biblia. Y así queremos enfrentar un tiempo de pandemia. Así queremos enfrentar un desorden que no alcanzo a distinguir si ese desorden. Ando con mi apreciación si es bueno o malo, pero yo no sé cómo opera Dios. Y la Biblia nos enseña un Dios que sobresale de maneras extraordinarias en los tiempos de crisis. Hagamos un estudio y veamos cómo Dios respondió en los tiempos de crisis, cómo Dios se respondió en los tiempos de las plagas, cómo Dios les provió, cómo formó carácter, cómo hizo liderazgo cuando estuvieron oprimidos. Cuando estuvieron oprimidos, Dios hizo líderes increíbles. Y ahora viene la pandemia y estamos escondidos. Tenemos miedo, tenemos temor, cuando para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando hay una oportunidad impresionante para que la iglesia brille, para que la iglesia se levante como poderoso gigante, y estamos escondidos igual que ellos. Porque en los tiempos de crisis la iglesia se levanta y hay respuesta y hay liderazgo. Y no podemos responder. Eso no significa que no sienta miedo. Esto no significa que yo no me quiebre. Esto no significa que no llore y que no tenga necesidad. Pero significa que el Dios de las crisis que me muestra la Biblia es mi mismo Dios. El Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Elías, de Eliseo, el Dios en el desierto, amados, en la escasez, en la falta de lluvia. Hubo transmisiones de llamados, hubo milagros prodigiosos. ¿Dónde están los milagros? Porque nos hemos aferrado a lo que el mundo es y hemos abrazado la desgracia en lugar de abrazar la palabra del Señor. Y nuestro Dios sigue haciendo milagros. Por eso es muy importante abrazar la sabiduría, porque ¿de dónde viene la fe? Si no es del oír, y el oír la palabra del Señor. El oír lo que Él hizo en los tiempos de angustia. Y es importantísimo por eso en estos tiempos la importancia de la guianza del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 versos 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y tenemos verdadera guianza cuando el Espíritu de Dios tiene un lugar importante en nuestros corazones. Y cuando Dios tiene esa importancia, entonces somos guiados a misericordia, somos guiados a tomar buenas decisiones. Es la buena decisión. El Espíritu Santo es una potencia increíble dentro de los corazones de la iglesia. Y cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros, podemos encontrar circunstancias adversas. Podemos encontrar que existen momentos donde Dios no moverá la montaña. Ahí va a estar la montaña como ese COVID de 2 años. Pero nos va a dar la fuerza para cruzar la montaña. Cuando enfrentamos circunstancias, el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que existen momentos donde Dios no cambiará las circunstancias,
pero enviará a sus cuervos para sostener mi alma, para darme aliento en el tiempo de crisis, porque las pérdidas duelen, porque el ser humano duele. Pero el Espíritu de Dios sigue existiendo y sigue cubriéndonos con su amor y misericordia. Porque nos vamos a dar cuenta que cuando enfrentamos las circunstancias difíciles, existen momentos donde Dios no cambiará el desierto, pero en el desierto Dios abrirá camino y ríos en la soledad. En estos tiempos, amados, de oscuridad, de incertidumbres, es necesario que el Espíritu Santo en una esposa salga y venga esa palabra de Dios desde sus entrañas, esos ríos de agua viva, y le da una palabra de ánimo y de aliento a su marido. Una palabra de fuego del Espíritu Santo para tus hijos, una palabra para tus líderes, una palabra para la iglesia, un fuego de Dios de ánimo, de salmos, de alientos, de poder y de gracia. El Espíritu Santo en la iglesia emanando fe y esperanza, como en los tiempos antiguos, como siempre ha sido el Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia. Porque en los tiempos de angustia Dios sigue siendo Dios. Dios hace milagros, Dios hace prodigios y nos sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy importante. Y podemos comenzar de nuevo. Porque porque a pesar de las circunstancias, y yo no sé tus circunstancias ahora, con trabajo, sin trabajo, con diagnóstico, sin diagnóstico, solo o acompañado. A pesar de las circunstancias, yo puedo asegurarte que nuestro Dios, a pesar de las circunstancias, sigue teniendo cuidado de sus hijos. Porque la Biblia es clara y dice en Juan capítulo 16, versos 25 al 33, dice: yo he vencido al mundo, y lo voy a brincar al 33 para no tardarme. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, hablando de los últimos tiempos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Él ha vencido la pandemia. Él ha vencido la pobreza. Él ha vencido la muerte y la enfermedad. Él ya venció. Salmo 68, 5 al 7 dice: Padre de los huérfanos y juez de las viudas, es Dios en su santa morada. Es el Dios que hace habitar en la familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad. No importa las circunstancias, Él bendecirá a su iglesia. Por eso seremos fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Por eso seremos fieles con nuestra vida para Dios, porque Él es fiel y Él nos va a sacar adelante. En primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y toda la angustia, todo el temor, toda la tristeza la ponemos en su presencia. Y Él tiene cuidado de nosotros, y todo nuestro estrés y angustia es vencido en el nombre de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Mateo capítulo 6 versos 25 al 26 dice: por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Entonces, sea la enfermedad, sea la escasez, sea las circunstancias que tengamos, Dios tiene cuidado de nosotros. Por esa razón tenemos que ocuparnos en hacer su voluntad. Por eso tenemos que ocuparnos en las decisiones que debemos que acatar en nuestra propia vida, y Él hará el resto, porque nada puede contra la perfecta voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que este tiempo yo le pido que vaya poniéndose de pie, y le voy a pedir al grupo si puede venir. Vamos a hacer una oración con fe en este tiempo, en este momento, y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás hablando nuestros espíritus, nuestro corazón. La realidad que no nos ha ido nada bien, y no nos da nada bien cuando enfrentamos este mundo que no
que no ha obedecido tu palabra. La realidad es que nos hemos dado cuenta que somos humanos imperfectos. Pero Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por el desorden que hemos generado. Perdón por habernos perdido en estas circunstancias. Perdón por no escucharte. Perdón porque queremos hacer tu voluntad. Queremos establecer tu evangelio. Y tu evangelio es un mensaje de paz, de restauración, de misericordia, de congruencia en nuestros actos. Y en este tiempo, Señor, probablemente la angustia, el temor y la ansiedad haya hecho mella en nosotros. Pero ahora venimos a tu presencia, Jesús. Ahora venimos delante de ti y queremos correr a tu presencia, Señor, para que ordenes nuestros caos, para que ordenes nuestra vida. Señor Jesús, no queremos lo que el mundo tiene, sino queremos responder a tu palabra sobre nosotros y que tú bendigas nuestra vida y poder ser como tú nos has prometido, cabeza y no cola. Ser como tú nos has prometido. Ser, Señor, esos árboles de justicia, Señor. Esos árboles de justicia que tú nos das esa oportunidad por tu savia, por tu Espíritu Santo de poder dirigir. Y te pedimos perdón por las fallas que hemos tenido como esposos, por las fallas que hemos tenido como parejas, por las fallas que hemos tenido como hijos, como cristianos. Y en este tiempo, Señor Jesús, ordena nuestra vida. En este tiempo, Señor Jesús, te pedimos, Señor, nos des esa luz admirable. Queremos correr a ti. Queremos correr a ti, Señor Jesús. Queremos correr a ti, oh Dios.